Ustedes recuerdan que después del asunto de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino y estuvo presente en muchas de las indagatorias y en muchas de las cosas que estaba haciendo la PGR. En su oportunidad, hace ya un año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo observaciones a la PGR, observaciones en las que señalaban irregularidades en la investigación y en la concreción de los datos. Pues sucede que ahora se sabe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos extendió a la PGR 26 observaciones y la PGR hasta el momento solo ha atendido de esas 26, 2 y parcialmente. Las otras 24 no han tenido tiempo de verlas. Entonces, ahora que la PGR cambió de dirigente y que se le reitera la petición a esa dependencia para que dé unas respuestas, dicen que en esta semana se contestará en un segundo documento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero qué bueno que ahora se les exige a las instituciones por medio de otras el cumplimiento de su obligación, pero qué malo que tenga que exigirse y que tenga que dar a conocer estas irregularidades para que puedan cumplirlas. Quiere decir que durante todos los meses que estuvo el procurador anterior se incumplieron todas las observaciones que por diferentes instancias se fueron haciendo. Se aprovechan del hecho de que pues no son no tienen un orden, una calidad de orden judicial o de gobierno. Sí, son recomendaciones. Exacto, el propio término lo indica. O sea, no son coercitivas. No hay efecto vinculante. Es decir, la recomendación se queda en eso. Es como decir, pórtate bien. Oye, explícame por qué te llevaste el cambio a tu hijo, ¿no? Te quedaste con el cambio. No lo vuelvas a hacer, pero no hay ningún tipo de responsabilidad ni castigo. Esa es una de las grandes críticas que se le hizo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, no a la Comisión, sino a la manera en cómo se constituyó desde, me parece que del 89 o 90, que pues finalmente no tenía ningún tipo de vinculación legal. Perfecto. Eran recomendaciones y así sigue. O sea, no tiene un poder que vaya más allá, que diga, bueno, si no atiendes a estas recomendaciones en cierto tiempo, pues tiene que... Pierdes la chamba. Pierdes el titular de la dependencia, pierde el trabajo. No hay absolutamente nada. Aquí lo que pesa es la opinión pública. O sea, llevas un año, Murillo Karam tendría que explicar por qué no atendió a esas recomendaciones, pero al final... Si no quiere responder de eso y la comisión no hace y la procuraduría no resuelve ninguna de esas recomendaciones, no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, hay auditorías que si no se cumplen sus recomendaciones, por ejemplo, no construyas esta calle, a la autoridad correspondiente se le quita el empleo, se le despide. Claro. Ahí sí se tienen que cumplir. Bueno, eso a veces, Mario, porque conozco a una persona que trabaja en la auditoría que han entregado los resultados de una investigación minuciosa sobre gastos. Sí, espérate tantito. Y ahí están los asuntos en espérate tantito. Pero esa a criterio de algunas personas, cuando la auditoría dice, a ver, todo esto está mal y se pueden tomar estas medidas, es, a ver, espérate tantito, la semana que entra me lo traes, a ver qué hacer. Claro, ahora hay medidas o disposiciones judiciales que si no se cumplen sí llevan a una consecuencia legal. Ese fue el mejor ejemplo, fue el desafuero por este incumplimiento del mandato, me parece que ya de la Suprema Corte, por aquella callecita que debía construir, o ya no me acuerdo si o no debía construir o abrir López Obrador, y de ahí se le fueron a la yugular para desaforarlo que por haber incumplido un mandato ya judicial. Sí. En Coajimalpa fue esto, ¿no? Sí, por ahí. Sí, pero por fue ahí. o sea, imagínate, desaforar al jefe de gobierno por una calle
Y entonces estaba enarbolaron... prohibido cerrarlas, y estaba cerrada la calle, creo. No sé si era mi y enarbolaron el de principio de que es que la justicia y la ley, sí, pero nuevamente aplicas la ley y la justicia en los bueyes de mi compadre. De mi compadre, claro. Pues así está. Y ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos da a conocer que de las 26 observaciones, 2 fueron atendidas parcialmente. Una atendida parcialmente con avance mínimo, 3 en vías de atención y las 20 restantes todavía no les dicen qué pasó. Y ahora sí la PGR va a tener que contestar, porque si esto se da a conocer a la opinión pública, pues entonces está quedando muy mal la señora procuradora. ¿Y a qué se comprometían en esas observaciones? Bueno, unas son fíjate, son cosas importantes que no sabemos qué sucedió con eso. Obtener las declaraciones de los buzos de la Marina que participaron en la búsqueda de evidencias en el río San Juan. Eso es muy importante, porque si están afirmando que el río se llevó parte de los restos, ¿qué fue lo que encontraron ellos? ¿O no encontraron nada? Una centena de costales deben haber encontrado. Y esto es para precisar las circunstancias en que se efectuaron los hallazgos y solicitar a instancias nacionales e internacionales sobre las condiciones climatológicas y ambientales prevalecientes esos días en Cocula. Otra de las cosas que están pidiendo en esas observaciones, algo que yo siempre he pensado que lo deben de tener, es elemental tenerlo. Integración de fichas de identificación de los normalistas. Debe haber un expediente en el que se señale claramente quiénes eran, qué hacían, todos los datos personales relacionados con el estudiante, que eso es importante por si alguno de ellos no está muerto, está desaparecido. Así es. Y si pasan algunos meses o años, solo de esa manera, teniendo una ficha completa con todos sus datos, puedes identificarlo, ¿no? Claro, y hay los elementos para hacerla muy fácilmente. Y obtener la georreferenciación de los celulares que se sabe que algunos de los estudiantes portaban. De eso tendría... Eso es elemental. Se supone que debe estar. Por ahí se empieza. Pero debía estar desde el día 3. Sí, y aquí lo señalaron Mario y Héctor en su momento, que era indispensable que esos datos se tuvieran, porque en los primeros días es muy fácil determinar si el teléfono sigue activo, si fue utilizado en las últimas horas antes de la desaparición, todo eso. Bueno, pues nadie sabe qué sucedió con eso. No lo ha reportado, si es que lo investigó la PGR. Porque además eso aclararía muchas cosas y terminaría también con las especulaciones. No sé si recuerdan que en algún momento dado se manejó que varios de esos teléfonos habían mandado la última llamada o el último registro desde la zona militar, de ahí de Iguala. Entonces involucraba de algún modo al ejército, cosa que tampoco se comprobó porque simplemente fue una especulación o un rumor que corrió. Pero a la fecha no se sabe a ciencia cierta en qué momento de la hora y en dónde estaban cuando las últimas llamadas o los últimos mensajes escritos, ¿no? Y tampoco han reportado sobre los alumnos que estuvieron presentes, pero que no formaron parte del grupo de los 43, sino que estuvieron heridos o se fueron a su casa. No se sabe cuáles fueron las acciones legales que se llevaron a cabo para saber de ellos su declaración, saber qué había pasado. Sí, todo esto junto revela un intento muy importante de mantener las cosas ocultas y en silencio. Y ahora va a ser más difícil que todo eso lo pueda dar a conocer la autoridad sin acusársele de lo que tú señales, de tratar de ocultar esa información, porque ya pasó un año. Y si eso lo tenían en el momento oportuno,
¿por qué no lo utilizaron para encontrar a los muchachos? Pero esa sería la otra. Por un lado podría ser ocultar deliberadamente, pero también podría ser la ineficiencia de la propia Procuraduría, que no hizo su chamba cuando debía hacerla. Y entonces le apostó un poco las pruebas que haya a la vista, pero exactamente tan minuciosamente no. Porque habría que explicar o buscar las respuestas de por qué, si lo hizo deliberadamente, por qué la Procuraduría lo hizo deliberadamente. Esa sería la gran pregunta. Pero si lo hizo por negligencia, por ineficacia, por indolencia, que es igual de terrible, lo explicas de otro modo, ¿no? Es que cualquiera de las dos situaciones son deja mal parada no solo a la PGR, sino a toda la autoridad federal. Y más si hay un orden de arriba que diga, échenle tierra a todo. Sí, porque si empiezas a rascar, entonces quién sabe qué cabeza caiga por ahí. Parece difícil que sea iniciativa propia de la PGR todas estas omisiones. Es que, como dice Alejandro, por todos lados está mal. Si lo hicieron y no lo comunicaron, no lo informaron, malo. Si no lo hicieron porque no saben ni cómo hacerlo, peor. Claro. Porque entonces estás dejando en entredicho una de las instituciones en la que debiera haber mayor credibilidad y su trabajo debiera ser claro y transparente. Sí. Y además yo siento que se desestimó el alcance, la proyección que iba a tener esta desaparición de los normalistas. O sea, se pretendía que se quedara nada más en un asunto estatal, si no es que hasta municipal, ¿no? Que se quedara en un asunto municipal, por eso se tardó. Sí, exacto. Y por eso se tardó en atender por parte del presidente. Dijo, no, pues que lo atienda el gobernador, es asunto de él, que fue lo que se hizo. Pero también con esto se destapa todo el movimiento que hay en Guerrero en cuanto a todo lo que se trafica de drogas, las extorsiones, las desapariciones, y es algo que se quería quedar calladito. Entonces simplemente es como hacer una investigación no queriendo investigar, sino dejando las cosas a medias para que no trasciendan. Porque hay muchos intereses que se mueven en Guerrero. O sea, pero que entonces quiere decir ¿pero qué tiene que ver la PGR con los intereses pues, de Guerrero? De algún modo están protegiendo a alguien, ¿no? O tan solo el no quedar expuesto como que en ese estado, y como en varios otros, hay una corrupción tremenda que no se quiere destapar, que no se quiere ensuciar más ya la fama que tiene el país a nivel internacional. Yo le apuesto más a la negligencia, a la omisión, a la indolencia, porque realmente, no hemos podido resolver la respuesta o encontrar la respuesta a la pregunta de por qué los 43 son tan importantes. Es decir, lo sabemos en términos de vidas humanas y demás, pero en términos políticos y de la relación de poderes dentro de Guerrero, no está claro tampoco. O sea, ¿por qué si tenemos 105 cadáveres encontrados en fosas, por qué siguen siendo más importantes los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa? No solamente por la juventud y lo que representan de los estudiantes, sino por la manera en cómo se dio el evento. Entonces, no sabemos realmente dónde tope o por qué eran tan importantes como para desaparecerlos de ese modo. Y es la gota que derrama el vaso y que desata todo. Yo creo que el presidente en un primer momento hizo lo que tenía que hacer. Era su obligación hacerlo así. El presidente hizo, esta es una federación y ese es un problema local. Ya luego lo atrajo, pero lo atrajo muy tarde. Pero en términos generales, creo que el gobierno actuó como debía hacer en esos primeros 2-3 días. Y es que en los primeros 2-3 días estaban desaparecidos. Exactamente. Sí. Entonces se decía, ya irán apareciendo, ya van bajando de la sierra, y hubo hasta noticias falsas de que habían regresado algunos. Entonces eso logró que se pospusiera por lo menos una semana toda investigación seria. Sí, claro. Sí, porque se dejó en manos de la autoridad local, de Ángel Aguirre, y Ángel Aguirre salió con aquella tontería de irlo a buscar casa por casa con todo el personal del gobierno, ¿te acuerdas? Sí, han de estar ocultos. Bueno, vamos a buscarlos en la zona. Sí, pero no se puede responsabilizar de todo, de que el gobierno no actuó en tiempo y forma, porque finalmente los estados son autónomos, libres y soberanos.
Sí, además no tiene una bola de cristal para ver lo que va a pasar en el futuro. Exacto. Que ya cuando entraron mal y de malas. Tarde, muy ineficientes, de malas, sí. Como sí, diciendo, no. vamos a resolverlo rápido. Para A que ver, se inventen callen. una solución que los disolvieron. Que eso, en fíjate, ácido, me parece más tiraron lógico. al agua, Más que pensar que el y ahí procurador muere. estaba ocultando a alguien, me parece que es exactamente así. A ver, rápido, Sí, son vamos otros a acabar. desaparecidos. No es algo, no hay algo que diferencie. Y no, o sea, de pronto se dieron cuenta de la reacción que había provocado lo de Ayotzinapa, rebasaba por completo a la federación.